Es la 1 de la mañana en un polígono industrial de Albuquerque, a mediados de los años 70. Las calles están desiertas, pero en una pequeña oficina de Microsoft, la luz sigue encendida. Dentro, un joven Bill Gates, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre, no está escribiendo código. Está de pie junto a la ventana, observando el estacionamiento en silencio. Gates no espera una visita. Está haciendo algo mucho más perturbador. Está memorizando las matrículas de los coches de sus empleados. No es un juego, es una auditoría de lealtad. Bill sabía exactamente quién se había ido a casa a las 5 de la tarde y quién estaba todavía en su escritorio, sacrificando su vida personal por la visión de Gates. En su mente, si no estabas dispuesto a trabajar hasta el desmayo, simplemente eras un bug en el sistema que debía ser eliminado. Bienvenidos a Imperios y Traiciones. Hoy vamos a diseccionar la ética de trabajo de un hombre que no creía en el equilibrio, sino en la aniquilación. Bill Gates no construyó Microsoft solo con inteligencia, lo hizo mediante una traición sistemática a la naturaleza humana. Durante sus 20s, Gates decidió que el sueño era una pérdida de tiempo, que las vacaciones eran un signo de debilidad y que la cortesía era un obstáculo para la verdad. Nos han vendido la imagen del filántropo amable con jerseys de colores, pero ese hombre es solo la actualización de un software mucho más agresivo. El Bill Gates original era un tiburón que dormía debajo de su escritorio, que programaba hasta que su cuerpo colapsaba y que exigía a los demás una intensidad que rozaba la psicopatía. En los próximos 30 minutos vamos a revelar el algoritmo de trabajo que permitió a un grupo de jóvenes desaliñados asfixiar a gigantes como IBM. Descubriremos el secreto de sus semanas de pensamiento, su método de confrontación brutal y cómo logró reprogramar su propio cerebro para procesar el mundo no como un lugar de sentimientos, sino como un conjunto de datos que debían ser dominados. Prepárate, porque vas a entender que para Bill Gates el éxito no es un destino, es una optimización constante que no admite descansos. Esto es la ética de la obsesión. Para el joven Bill Gates, el cuerpo humano era una máquina mal diseñada, llena de ineficiencias biológicas que retrasaban el progreso del software, mientras sus competidores en Silicon Valley buscaban un estilo de vida bohemio o el equilibrio entre el trabajo y la familia. Gates identificó a su enemigo principal, el sueño. En los primeros años de Microsoft, Bill no veía el descanso como una necesidad fisiológica, sino como un bug en el hardware humano, un error de programación que debía ser parcheado mediante pura fuerza de voluntad. Esta es la traición a la biología. Gates instauró una cultura de hardcore que rozaba lo militar. Se cuenta que programaba durante 36 o 48 horas seguidas, sin interrupciones, alimentándose de comida rápida y cafeína hasta que su cerebro simplemente se desconectaba. No era raro encontrar a Bill desmayado sobre el teclado o durmiendo en el suelo de la oficina, debajo de su escritorio, solo para despertar un par de horas después y continuar exactamente en la misma línea de código donde se había quedado. Para él, salir de la oficina para ir a una cama era una pérdida de tiempo criminal. El tiempo de viaje era tiempo que sus competidores podrían usar para superarlo. Esta ética de trabajo no era solo una elección personal, era un requisito para cualquiera que quisiera sobrevivir en Microsoft. Gates no lideraba con palabras de aliento, sino con el ejemplo de un mártir tecnológico. Si el CEO no se iba a casa, nadie se iba a casa. Los empleados de aquellos años describen un ambiente donde la intensidad era tan densa que podías sentirla en el aire. Se medía el valor de un programador por su capacidad para ignorar el cansancio y por cuántos fines de semana estaba dispuesto a sacrificar. Bill traicionó la noción de que el bienestar personal es necesario para la productividad. Él demostró que en la fase de conquista, la obsesión es mucho más efectiva que el equilibrio. Lo más fascinante es que Gates no veía esto como un sacrificio doloroso, sino como una ventaja estratégica.
Él sabía que el mercado del software era un juego donde el ganador se lo lleva todo. Si lograba que su equipo trabajara un 20% más que IBM o Apple, ese margen se acumularía con el tiempo hasta convertirlos en una fuerza imparable. La ética de trabajo de Gates era, en esencia, un algoritmo de fuerza bruta. Si aplicas suficiente presión y tiempo sobre un problema, el problema termina por romperse. Esta traición al descanso fue la que permitió a una pequeña empresa de Albuquerque escribir el código que eventualmente correría en cada escritorio del planeta. Bill Gates nos enseñó que, para construir un imperio de la nada, a veces tienes que estar dispuesto a tratar a tu propio cuerpo como una herramienta desechable en favor de una visión eterna. A medida que Microsoft dejaba de ser una startup para convertirse en el eje central de la informática mundial, Bill Gates comprendió que la fuerza bruta ya no era suficiente. Trabajar 100 horas a la semana te permite escribir código, pero no te permite ver el futuro. Fue entonces cuando institucionalizó una de las prácticas más famosas y enigmáticas de su carrera, las Think Weeks o semanas de pensamiento. 2 veces al año el hombre más poderoso de la tecnología desaparecía por completo. Se retiraba a una cabaña secreta en un lugar oculto del noroeste del Pacífico, cargando consigo maletas llenas de documentos técnicos, propuestas de negocio y libros de ciencia avanzada. Esta fue su traición a la distracción. Mientras el resto de los líderes mundiales se ahogaban en reuniones, llamadas telefónicas y la urgencia del día a día, Gates cortaba todo vínculo con la civilización. No había correos electrónicos, no había subordinados y no había familia. Estaba solo él, una silla y el papel. Durante 7 días, Gates leía a una velocidad inhumana, procesando miles de páginas de información y conectando puntos que nadie más veía. Era un retiro de purificación intelectual diseñado para debuguear su visión del mundo. Gates entendió que en la economía del conocimiento, el recurso más caro no es el dinero, sino la claridad mental. Y esa claridad solo se encuentra en el aislamiento más absoluto. En estas semanas de reclusión, Gates tomaba decisiones que alterarían el curso de la historia. Fue durante una de estas Think Weeks, en 1995, cuando escribió el famoso memorándum The Internet Tidal Wave, la ola de la marea de Internet. En ese momento, Microsoft estaba ignorando la red, creyendo que era un juguete para académicos. Sin embargo, tras días de aislamiento y lectura profunda, Gates tuvo una epifanía violenta. Internet no era un accesorio, era el sistema operativo del futuro. Al salir de su cabaña, dio un giro de 180 grados a toda la corporación, movilizando a miles de empleados hacia la red en cuestión de meses. Sin ese periodo de aislamiento, Microsoft probablemente habría seguido el camino de gigantes caídos como Kodak o Nokia. Esta práctica revela una lección fundamental sobre su ética de trabajo. Gates no solo trabajaba duro, trabajaba con profundidad estratégica. Él traicionó la noción moderna de que estar ocupado es lo mismo que ser productivo. Para Bill, estar ocupado es a menudo una forma de pereza mental, una excusa para no hacer el trabajo duro de pensar. Al forzarse a estar solo con sus pensamientos, se aseguraba de que sus acciones no fueran solo reacciones al mercado, sino movimientos maestros en un tablero de ajedrez que él mismo estaba diseñando. Las semanas de pensamiento eran su forma de elevarse por encima del ruido, demostrando que para dominar el mundo exterior, primero hay que ser capaz de dominar el caos del mundo interior en el silencio más absoluto. Si trabajar para Bill Gates era agotador físicamente, sobrevivir a una reunión con él era un desafío psicológico que pocos podían soportar. En la sede de Microsoft, las salas de juntas no eran espacios de colaboración amable, sino arenas de combate intelectual. Gates instauró una cultura de fricción radical, una traición a la cortesía corporativa que hoy resultaría impensable en las oficinas modernas. Para Bill, los sentimientos eran ruido y la amabilidad era a menudo un refugio para la mediocridad. Él no quería empleados que le dieran la razón.
Quería mentes que pudieran sobrevivir a su fuego cruzado. La escena se repetía casi a diario. Un ejecutivo presentaba un plan de negocios o un ingeniero mostraba un nuevo diseño de software. Gates escuchaba en silencio, balanceándose en su silla con un ritmo hipnótico, hasta que de repente lanzaba un ataque verbal devastador. Frase de cabecera: esa es la idea más estúpida que he oído en mi vida. Se convirtió en una leyenda de terror en los pasillos de la empresa. Pero tras ese ataque no había odio personal. Había una prueba de estrés para el sistema. Gates utilizaba la agresividad como un filtro. Si no tenías los datos para defender tu idea frente a su desprecio, entonces tu idea no era lo suficientemente sólida para el mercado. Esta ética de confrontación traicionaba la jerarquía basada en el respeto al cargo para imponer una jerarquía basada en la verdad lógica. Gates podía ser humillado intelectualmente por un programador de nivel básico si ese programador tenía la razón y los datos para demostrarlo. De hecho, Bill respetaba más a quien se atrevía a devolverle el golpe con argumentos que a quien se acobardaba ante su autoridad. Él entendía que el software es un campo de precisión absoluta, donde un solo error lógico puede costar billones de dólares. Por lo tanto, el proceso para crear ese software debía ser igual de despiadado. Este método del conflicto obligaba a todos en Microsoft a alcanzar un estado de preparación perpetua. Nadie se atrevía a entrar en una reunión con Gates sin haber memorizado cada estadística, cada línea de código y cada posible objeción. La ética de trabajo de Gates transformó la oficina en un entorno de alta presión, donde solo los más aptos intelectualmente podían prosperar. Él no buscaba armonía, buscaba excelencia, y creía que la excelencia solo surge cuando las ideas chocan entre sí con violencia, hasta que solo queda la verdad más pura. Al final, este estilo de mando fue lo que permitió a Microsoft mantener una disciplina férrea mientras crecía a una escala sin precedentes. Bill Gates nos demostró que, a veces, para ser un gran líder, debes estar dispuesto a ser el crítico más feroz de tu propio imperio, traicionando la armonía del presente para asegurar la victoria del mañana. En la psicología del éxito existe una trampa común llamada la dispersión de la inteligencia. Muchas mentes brillantes fracasan porque intentan resolver demasiados problemas a la vez, diluyendo su energía en 1000 direcciones distintas. Bill Gates, sin embargo, aplicó una técnica de ingeniería a su propia atención: el enfoque monomaníaco. Durante las 2 primeras décadas de Microsoft, Gates ejecutó una traición a la variedad. Decidió, de manera consciente y casi quirúrgica, que no le importaría nada que no fuera el software. No le interesaba la moda, no le interesaba la gastronomía y no le interesaba el prestigio social fuera de su industria. Su cerebro no funcionaba como una linterna que ilumina toda una habitación. Funcionaba como un láser que concentra toda su potencia en un solo punto hasta que éste se funde. Este nivel de enfoque requería una disciplina que la mayoría de las personas considerarían una forma de encarcelamiento mental. Gates entendió que para dominar un mercado tan volátil como la informática, no podías permitirte el lujo de tener pasatiempos. En una famosa anécdota se cuenta que Gates dejó de escuchar música y de ver televisión durante años porque consideraba que esas actividades eran distracciones de bajo valor, que robaban ciclos de procesamiento a su objetivo principal. Mientras sus rivales disfrutaban de las mieles del éxito, comprando yachts o coleccionando arte, Gates seguía obsesionado con la arquitectura de MS-DOS y Windows. Para él, la variedad no era la sal de la vida, era el veneno del rendimiento. Esta traición a los intereses secundarios le permitió desarrollar una profundidad de conocimiento que sus competidores simplemente no podían igualar. Mientras otros CEOs delegaban la parte técnica a sus ingenieros, Gates podía bajar a la sala de máquinas y discutir el diseño de un microprocesador o la eficiencia de un compilador con el mejor experto del mundo. Su enfoque monomaníaco le otorgó una ventaja injusta.
la capacidad de ver el tablero completo. No estaba mirando el negocio desde arriba, estaba mirando cada pieza desde adentro. Esta obsesión le permitía predecir cómo un cambio en el hardware afectaría al software 3 años después, dándole a Microsoft una ventaja estratégica que parecía casi profética. Pero este enfoque tenía un precio. Gates se convirtió en una figura unidimensional, un hombre que parecía más una extensión de su propio sistema operativo que un ser humano convencional. Traicionó la noción de la persona equilibrada para convertirse en una herramienta de precisión. En el algoritmo de Gates, la excelencia es el resultado de la exclusión. Él demostró que el genio no es necesariamente una cuestión de tener más neuronas, sino de asegurar que todas tus neuronas estén trabajando en el mismo problema al mismo tiempo. Al final, este enfoque monomaníaco fue lo que convirtió a Microsoft en un monopolio. Bill Gates no ganó porque fuera el más diverso, sino porque fue el que más cosas estuvo dispuesto a ignorar para ser el mejor en una sola. En el mundo de los negocios, la mayoría de los líderes cometen el error de creer que su educación termina cuando alcanzan la cima. Se convierten en gestores de lo que ya saben, protegiendo sus viejas ideas como si fueran tesoros. Bill Gates, sin embargo, entendió que el conocimiento es un software que se queda obsoleto cada 6 meses. Para sobrevivir, ejecutó lo que podríamos llamar la traición al experto estático. Gates decidió que su verdadera profesión no era ser CEO de Microsoft, sino ser una máquina de aprendizaje de alto rendimiento. Para él, el cerebro es un procesador que solo es tan bueno como los datos que consume, y por eso diseñó un algoritmo de aprendizaje que hoy es leyenda: la lectura compulsiva de 50 libros al año. Esta no es la lectura relajada de quien busca pasar el tiempo en un aeropuerto. Para Gates, leer es un deporte de contacto. Su ética de trabajo se traduce en una técnica de lectura activa que es casi violenta. Cuando Gates abre un libro, entabla una conversación o una pelea con el autor. Llena los márgenes con notas densas, diagramas y críticas feroces. Si el autor dice algo que contradice la realidad que Gates ha observado, él no lo acepta, lo disecciona. A menudo tarda más tiempo en procesar y criticar lo que ha leído que en la lectura misma. Ha traicionado la lectura pasiva para imponer una asimilación agresiva. Su objetivo no es saber lo que otros piensan, sino integrar esos datos en su propio sistema de predicción para detectar fallos en la matriz del mercado. Esta obsesión por la actualización constante le ha permitido realizar una transición que muy pocos humanos han logrado: pasar de ser un experto en sistemas operativos a ser una autoridad mundial en epidemiología, energía nuclear y cambio climático. Gates no estudia estos temas por encima. Los aborda con la misma intensidad monomaníaca con la que programaba en los años 70. Lee libros de texto de nivel universitario, contrata a los mejores científicos del mundo para que le den tutorías privadas y no se detiene hasta que puede detectar un error en un modelo matemático complejo. En el algoritmo de Gates, la ignorancia no es una condición natural, es un fallo del sistema que debe ser corregido con urgencia. Esta ética de aprendizaje traiciona la idea de que existe un límite para lo que una sola mente puede comprender. Gates ha demostrado que si aplicas un método de estudio riguroso y mantienes una curiosidad insaciable, puedes descargar nuevas disciplinas enteras en tu cerebro a cualquier edad. Mientras sus contemporáneos se retiran a jugar al golf, Gates sigue estudiando física de materiales y biología molecular como si su vida dependiera de ello. Nos ha enseñado que la verdadera ventaja competitiva en el siglo XXI no es lo que sabes hoy, sino la velocidad a la que puedes aprender algo nuevo mañana. Para Bill Gates, el aprendizaje no es un camino hacia el éxito, es el sistema operativo que permite que el éxito siga funcionando sin colapsar ante la complejidad del mundo. Cuando Bill Gates anunció que dejaba el día a día de Microsoft, muchos pensaron que finalmente el tiburón se retiraría a disfrutar de su fortuna en silencio, pero cometieron un error de diagnóstico. Gates no estaba cansado de trabajar,
Simplemente había decidido que el software de oficina era un problema demasiado pequeño para su capacidad de procesamiento. En ese momento, ejecutó la traición a la jubilación tradicional. No se retiró para descansar, se retiró para aplicar su ética de trabajo implacable a la escala más ambiciosa posible, la reingeniería de la supervivencia humana. Gates decidió tratar a la pobreza, a las enfermedades y al cambio climático no como tragedias morales, sino como errores de logística y fallos en el código de la civilización. Esta transición reveló que su intensidad nunca dependió del dinero, sino de la resolución de problemas complejos. Gates trasladó toda la maquinaria que construyó en Microsoft, el análisis de datos masivos, la confrontación de ideas y la obsesión por la eficiencia al mundo de la filantropía. Pero no lo hizo de forma amable, lo hizo con la misma frialdad algorítmica con la que aplastó a Netscape. Para él, salvar vidas es una cuestión de optimización de recursos. Si invertir $1.000 millones en erradicar la polio salva estadísticamente a más personas que invertirlos en otra enfermedad, Gates tomará la decisión basada en los datos, traicionando cualquier sentimentalismo que nuble el resultado final. En su nueva oficina, los mapas de mercado fueron sustituidos por mapas de propagación de virus, pero el hombre que los analiza sigue buscando lo mismo, el control total sobre las variables. Esta ética de trabajo post-Microsoft ha convertido a Gates en una especie de arquitecto global no electo. Él no espera a que los gobiernos actúen. Él diseña la solución, financia la investigación y utiliza su influencia para forzar al mundo a adoptar su visión. Ha traicionado la noción de que un ciudadano privado debe quedarse al margen de las políticas globales. Gates cree que si el sistema está roto, es su responsabilidad como el ingeniero jefe del planeta arreglarlo, ya sea diseñando semillas más resistentes, invirtiendo en reactores nucleares de próxima generación o anticipando la próxima pandemia con años de antelación. Su ética de trabajo se basa en la premisa de que todo desastre es predecible si tienes suficientes datos y la voluntad de actuar antes que los demás. Sin embargo, esta ambición de debuguear el planeta ha generado una resistencia feroz. Para sus críticos, Gates es el ejemplo máximo de la arrogancia tecnocrática, el hombre que cree que puede solucionar problemas sociales complejos con las mismas herramientas con las que diseñó Windows. Pero para Gates, las críticas son solo ruido en el sistema. Su ética de trabajo le permite ignorar el odio y centrarse en la métrica. Él sabe que la historia no recuerda a los que fueron amables, sino a los que fueron efectivos. Al final, Bill Gates nos ha demostrado que una ética de trabajo poderosa es un motor universal. Una vez que has aprendido a dominar un campo mediante la obsesión, el aislamiento y la lógica brutal, puedes girar ese motor hacia cualquier dirección. Dejó de construir sistemas operativos para computadoras, porque decidió que el proyecto más importante de su vida era convertirse en el programador jefe del futuro de nuestra especie. Bill Gates es la prueba viviente de que el genio no es un destello de suerte, sino una construcción sistemática. Lo que el mundo llama éxito masivo, en la mente de Gates, es simplemente el resultado lógico de un algoritmo ejecutado a la perfección durante 50 años. A diferencia de otros líderes que buscan la admiración, Gates buscó la eficiencia. Mientras otros querían ser populares, él prefirió ser indispensable. Su vida es la crónica de una traición a la medianía, un rechazo absoluto a la idea de que un ser humano debe conformarse con lo que es biológicamente cómodo. Al final de este análisis, la ética de trabajo de Gates nos deja 3 leyes fundamentales que sirven como el código fuente para cualquier imperio personal. Primero, la obsesión es la única ventaja injusta. En un mercado saturado de personas inteligentes, el ganador no es el que tiene el coeficiente intelectual más alto, sino el que está dispuesto a sacrificar más por la misión. Gates ganó porque estuvo dispuesto a no tener una vida fuera de Microsoft hasta que Microsoft fuera la vida de todo el mundo.
Si quieres resultados extraordinarios, debes estar dispuesto a vivir una vida que otros consideran irracional. Segundo, el silencio es el fertilizante de la estrategia. En la era de la hiperconectividad, la mayor traición que puedes cometer contra el sistema es desconectarte. Las semanas de pensamiento de Gates nos enseñan que el trabajo más productivo no ocurre frente a una pantalla respondiendo correos, sino en el aislamiento profundo, donde puedes obligar a tu mente a procesar el futuro antes de que éste te atropelle. Y tercero, el aprendizaje es un proceso de actualización constante, no un destino. Si dejas de aprender, tu sistema operativo mental empieza a fallar. La ética de Gates nos obliga a ver la lectura y el estudio no como un hobby, sino como una responsabilidad profesional. Tu capacidad de generar impacto en el mundo está directamente ligada a la cantidad de datos que eres capaz de procesar y sintetizar. Hoy, Bill Gates ya no controla el código de nuestras computadoras, pero su ética de trabajo sigue modelando el mundo en el que vivimos. Nos ha demostrado que la diferencia entre una buena idea y una fuerza que cambia la historia es la intensidad con la que se persigue. Ha pasado de ser el joven que memorizaba matrículas en un estacionamiento a ser el arquitecto que intenta predecir el fin de las enfermedades. El objetivo cambió, pero el algoritmo de la obsesión permanece intacto. La pregunta que queda para ti no es si puedes trabajar tanto como Bill Gates, sino si tienes una visión que merezca tal nivel de sacrificio. Porque en el mundo de la alta competición solo hay dos tipos de personas: los que son parte del sistema y los que, como Gates, deciden levantarse cada mañana para programar las reglas del juego. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Asegúrate de que tu ética de trabajo sea digna de él. Nos vemos en el próximo episodio.